La paciencia es el camino hacia la libertad, enseñanza budista. En un mundo que gira a la velocidad de la impaciencia, donde todo parece tener que suceder de inmediato, la paciencia se ha convertido en una virtud olvidada. Sin embargo, para el budismo, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino el arte de aceptar el flujo natural de la vida con sabiduría y serenidad. Es el puente que nos conduce de la prisión del sufrimiento hacia la libertad interior. Quien comprende la esencia de la paciencia aprende a liberarse del deseo constante de controlar lo que no puede ser controlado y a observar cada momento como una oportunidad para crecer espiritualmente. El Buda enseñó que la impaciencia es una de las raíces del sufrimiento humano. Cuando la mente se resiste a lo que es, cuando exige que la realidad se adapte a sus expectativas, genera frustración, ansiedad y dolor. Por el contrario, la paciencia abre la puerta a una comprensión más profunda, la de que todo ocurre en su debido momento. No hay nada que deba ser forzado. El universo tiene su propio ritmo, y quien aprende a fluir con él experimenta una paz que el mundo no puede ofrecer. En este viaje descubriremos que la paciencia no es pasividad, sino poder interior. No es resignación, sino libertad. Es el dominio silencioso de quien confía en la vida. La esencia de la paciencia, comprender el ritmo del universo. La paciencia, desde la visión budista, es una forma de sabiduría. No se trata de simplemente soportar el paso del tiempo, sino de comprender el tejido invisible que une todas las cosas. Cuando el Buda hablaba de la paciencia, Kshanti, en sánscrito, la definía como una de las perfecciones espirituales, un pilar fundamental para alcanzar la iluminación. Ser paciente no significa permanecer inactivo, sino observar el proceso de la vida con atención plena y aceptación profunda. Todo florece cuando es su tiempo, y ningún esfuerzo o deseo puede alterar ese orden divino. En nuestra vida cotidiana, la impaciencia surge de la ignorancia. Queremos resultados inmediatos porque creemos que la felicidad depende del cumplimiento rápido de nuestros deseos. Pero cuanto más corremos detrás de lo que queremos, más nos alejamos de la paz interior. La mente impaciente vive atrapada en el futuro, anticipando, temiendo, deseando. La mente paciente vive en el presente, respirando, observando, comprendiendo. Esa diferencia transforma completamente la experiencia humana. Una persona paciente no vive menos intensamente, sino con más profundidad. Entiende que cada instante tiene su propósito y que el universo no se equivoca en su ritmo. La paciencia nos enseña a escuchar la vida. A veces, lo que parece un obstáculo es una lección. Otras veces, lo que tarda en llegar es precisamente lo que nos prepara para recibir algo mayor. En lugar de resistir, el sabio observa y confía. Este tipo de confianza nace del entendimiento de la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, nada permanece estático. Si aprendemos a aceptar esta verdad, la impaciencia se disuelve naturalmente. No necesitamos forzar los resultados, necesitamos aprender a estar presentes mientras la vida hace su trabajo. Practicar la paciencia es un acto de amor hacia uno mismo. Significa no juzgar el propio proceso, no castigarse por no estar donde uno debería estar. En el camino espiritual, el progreso no se mide en velocidad, sino en profundidad. Cada paso consciente es suficiente. El Buda enseñó que el sufrimiento disminuye cuando dejamos de luchar contra la realidad. La paciencia, entonces, es la práctica de no luchar. Es abrir el corazón a lo que es, sabiendo que incluso las demoras, los silencios y los vacíos tienen un propósito oculto. La libertad nace de esta comprensión.
Cuando ya no dependes del tiempo ni de los resultados, cuando aprendes a fluir en lugar de resistir, descubres que no hay prisión más grande que la de la impaciencia. Esperar sin ansiedad es una de las formas más puras de libertad. No se trata de esperar a que algo suceda, sino de vivir cada momento como completo en sí mismo. La paciencia te enseña que la vida no está esperando a comenzar. Ya está ocurriendo ahora. Aprender a tener paciencia no es tarea sencilla. Implica enfrentarse a la propia mente, a sus ansias y temores. Implica observar cómo surgen las expectativas, cómo el ego quiere tener el control y cómo el alma susurra en silencio. Confía. Cuando dejamos de exigir que las cosas ocurran según nuestro calendario, la vida comienza a sorprendernos con su propia sabiduría y comprendemos que todo llega exactamente cuando debe llegar. Por eso, el verdadero camino hacia la libertad interior comienza con un acto de rendición, no a la derrota, sino a la confianza, no a la inacción, sino a la fe. La paciencia es esa rendición consciente que nos conecta con el flujo del universo. Cuando aprendemos a esperar con amor, a caminar con serenidad y a actuar sin desesperación, la vida se vuelve un maestro constante. Nada se pierde, todo se transforma. Así, la paciencia se convierte en una forma de oración silenciosa. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer. Cada demora es una invitación a la fe. La libertad no consiste en hacer que todo suceda cuando queremos, sino en vivir en paz, incluso cuando nada sucede como esperábamos. La paciencia no es debilidad, es fuerza en calma, es confianza sin ruido, es la flor que brota en medio del desierto del tiempo. Si sientes que la vida te pide paciencia, no lo tomes como una prueba cruel, sino como un recordatorio amoroso de que todo tiene su tiempo. Los grandes despertares espirituales no ocurren de un día para otro, se gestan lentamente, como el amanecer que se abre paso entre las sombras. Tu crecimiento también sigue ese ritmo sagrado. No te apresures. Aprende a respirar en el presente, a confiar en el proceso, a ver belleza incluso en la espera. Recuerda, cada instante de paciencia es un paso hacia la libertad. Cada respiración consciente disuelve una cadena invisible. El que domina la paciencia, domina su mente. Y quien domina su mente, domina su destino. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas profundas de Buda y descubrir cómo aplicar su sabiduría en tu vida diaria. La paciencia como medicina para el sufrimiento y la ansiedad. La impaciencia es una enfermedad del alma moderna. Vivimos en una época en la que todo se ha vuelto inmediato. La información, la comunicación, la satisfacción de los deseos. Pero cuanto más aceleramos el ritmo de la vida, más se aleja nuestra paz interior. La ansiedad se ha convertido en la compañera constante de millones de personas, una tensión que se origina en la mente que no puede esperar, que teme el silencio y la quietud. Sin embargo, el budismo enseña que la raíz del sufrimiento no está en las circunstancias externas, sino en la manera en que la mente se relaciona con ellas. La paciencia, entonces, es la medicina que cura ese desorden interno, porque actúa sobre la raíz del problema. El apego, la resistencia y el miedo al presente. Cuando observamos con atención, vemos que la ansiedad surge cuando la mente quiere estar en otro lugar distinto a la hora. El cuerpo está aquí, pero la mente corre hacia el futuro, imaginando escenarios, buscando resultados, temiendo pérdidas. La paciencia, en cambio, es el regreso al momento presente. Es aceptar que este instante, con todas sus imperfecciones, es suficiente. No porque no aspiramos a mejorar, sino porque entendemos que la paz no depende de que las cosas cambien. Depende de nuestra actitud ante lo que es.
En la tradición budista se dice que la mente paciente es como un lago tranquilo que refleja el cielo con claridad, mientras que la mente impaciente es como un mar agitado que distorsiona todo lo que toca. La serenidad no viene de lo que sucede, sino de la forma en que lo observamos. El sufrimiento humano se multiplica cuando luchamos contra lo inevitable. Queremos controlar lo incontrolable, el paso del tiempo, las decisiones de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos. Pero la vida no puede ser dominada, solo puede ser comprendida. La paciencia es la llave de esa comprensión. Nos permite detener la reacción impulsiva y mirar con compasión lo que ocurre. En el instante en que dejamos de resistir la realidad, el sufrimiento empieza a disolverse, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de tener poder sobre nosotros. Aprendemos a coexistir con la incertidumbre sin perder el equilibrio interior. Esa es la verdadera libertad que la paciencia ofrece. No una vida sin dificultades, sino una mente que ya no se altera por ellas. Muchos creen que tener paciencia significa resignarse o no actuar, pero eso es un malentendido. El Buda nunca enseñó la pasividad, enseñó el equilibrio. La paciencia no es falta de movimiento, es movimiento consciente, es actuar desde la claridad, no desde la desesperación. Cuando reaccionamos impulsivamente, tomamos decisiones guiadas por el miedo o la ira, y esas decisiones crean más sufrimiento. Pero cuando cultivamos la paciencia, permitimos que la mente se asiente antes de actuar. No corremos detrás del tiempo, caminamos junto a él. Cada acción nace desde un lugar de sabiduría, no de urgencia, y esa diferencia transforma toda nuestra experiencia. El sufrimiento emocional también encuentra alivio en la práctica de la paciencia. Cuando alguien nos hiere, la mente reacciona con enojo, con deseo de venganza o con dolor. Pero el Buda enseñó que responder con ira a la ira es como tratar de apagar un fuego con más fuego. La paciencia nos permite sostener el espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace la libertad. Podemos elegir no reaccionar, no alimentar la negatividad, no perpetuar el ciclo del dolor. La paciencia no significa permitir el abuso ni callar ante la injusticia, significa actuar sin odio, hablar sin veneno, responder sin perder la dignidad interior. Esta capacidad de permanecer tranquilos, incluso en medio del caos, es una de las formas más elevadas de sabiduría. El secreto está en observar la mente sin identificarse con ella. Cuando surge la impaciencia, no necesitamos luchar contra ella. Basta con mirarla con atención plena. Aquí está la impaciencia, podemos decirnos. Aquí está la ansiedad queriendo adelantarse al presente. Esa observación consciente disuelve su poder. Lo que se ilumina deja de dominar. Poco a poco, el hábito de correr se transforma en el arte de esperar. El arte de esperar no es un vacío, sino una presencia profunda. Es aprender a respirar entre lo que fue y lo que será, y encontrar en ese intervalo la paz que el mundo no conoce. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para cultivar esta paciencia curativa. Cuando meditamos, nos enfrentamos a la mente tal como es, inquieta, impaciente, saltando de un pensamiento a otro. Al principio parece imposible aquietarla, pero con cada respiración consciente comenzamos a domesticar la mente, no mediante la fuerza, sino mediante la comprensión. Descubrimos que la paciencia no es un acto de control, sino de observación amorosa. Es como sostener a un niño asustado hasta que deja de llorar. La mente, al sentirse acogida, empieza a calmarse. Este proceso transforma gradualmente nuestra relación con la vida. Nos volvemos menos reactivos, más compasivos, más capaces de aceptar los altibajos sin perder el centro. El sufrimiento físico también puede ser un campo de práctica para la paciencia.
Cuando el cuerpo duele, la mente se revela. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero en lugar de resistir el dolor, el practicante budista lo contempla con ecuanimidad. No se identifica con él, no lo juzga, lo observa como una experiencia que aparece y desaparece. Esta actitud no elimina el dolor físico, pero reduce el sufrimiento mental asociado a él. La paciencia se convierte entonces en una medicina tanto para el cuerpo como para el alma. Nos enseña que podemos atravesar cualquier experiencia con serenidad si dejamos de pelear contra ella. La vida no siempre será fácil, pero siempre puede ser vivida con calma. En la raíz de la ansiedad se encuentra el deseo de controlar el futuro. La mente quiere garantías, quiere saber qué ocurrirá, quiere seguridad. Pero la existencia no ofrece certezas, ofrece experiencias. El intento de aferrarse al control solo aumenta la angustia. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, y el apego es una forma de impaciencia. Queremos que las cosas permanezcan, que las personas no cambien, que la felicidad no se acabe. Pero todo está en movimiento. La paciencia nos enseña a amar sin poseer, a actuar sin esperar, a vivir sin aferrarnos. Cuando dejamos de exigir que la vida nos obedezca, encontramos la serenidad en lo que es. En este punto comprendemos que la paciencia no solo cura la ansiedad individual, sino que transforma nuestra relación con el tiempo. El tiempo deja de ser un enemigo que se escapa y se convierte en un aliado que nos enseña. Cada demora se vuelve una oportunidad para confiar, cada espera una lección de humildad. En la vida cotidiana podemos practicar esto en los momentos más simples: esperar una respuesta, soportar una crítica, enfrentar la incertidumbre laboral o emocional. En cada situación donde la mente quiera correr, podemos detenernos y respirar. La paciencia no necesita un templo ni una cueva para florecer. Necesita solo nuestra atención. También hay una paciencia especial en el amor. Amamos impacientemente porque queremos que el otro cambie, que nos entienda, que nos devuelva algo. Pero el amor verdadero es paciente porque comprende que cada ser está en su propio proceso. Nadie puede forzar el despertar espiritual de otro. Solo podemos acompañar, ofrecer comprensión y compasión. Esa es la paciencia que sana las relaciones, la que no exige, la que no empuja, la que simplemente está presente. Cuando amamos de esta manera, sin prisa, sin presión, sin expectativas, el amor se convierte en un camino hacia la libertad compartida. El apego desaparece y lo que queda es la conexión sincera entre dos almas que se permiten ser. La paciencia también tiene un papel esencial en el trabajo interior. Muchos aspirantes espirituales se desesperan al no ver resultados rápidos en su práctica. Quieren iluminación inmediata, transformación instantánea. Pero el despertar es un proceso lento, como el crecimiento de un árbol. No puedes tirar de una planta para que crezca más rápido. Debes regarla, nutrirla y dejar que el sol haga su parte. La mente humana requiere tiempo para desaprender sus hábitos. Cada meditación, cada reflexión, cada silencio son semillas. Algunas germinan pronto, otras lo hacen después de años. La paciencia es el terreno fértil donde florece la sabiduría. Sin ella, el camino espiritual se marchita en la frustración. Una mente paciente aprende también a aceptar los errores y las caídas como parte del proceso. No se juzga por fallar, no se castiga por no alcanzar la perfección. En cambio, observa, aprende y continúa. Esta actitud transforma la relación con uno mismo. En lugar de luchar contra nuestras sombras, las iluminamos con compasión. La paciencia con uno mismo es, quizás, la más difícil de cultivar, pero es también la más necesaria. Sin ella,
cualquier avance espiritual se vuelve frágil. Con ella, incluso los tropiezos se convierten en pasos hacia la comprensión. El Buda decía que la paciencia con uno mismo es la base de la compasión hacia los demás. Quien no se perdona, no puede perdonar. Quien no se comprende, no puede comprender. El cultivo de la paciencia también nos permite reconocer el valor del silencio. En el silencio, el tiempo se expande, la mente se aquieta, el alma escucha. La impaciencia teme el silencio porque teme encontrarse consigo misma, pero el que aprende a permanecer en silencio descubre que no hay nada que temer, solo hay presencia. En esa presencia, la ansiedad se disuelve como la niebla ante el sol. El silencio enseña que no hay necesidad de acelerar nada, porque la vida ya está completa en cada instante. Esta realización es una de las más liberadoras. Nos saca de la ilusión de la urgencia y nos devuelve al latido sereno de la existencia. El sufrimiento y la ansiedad también se alimentan de la comparación. Nos impacientamos porque miramos el progreso de otros y sentimos que vamos detrás. Pero la paciencia nos recuerda que cada ser humano tiene su propio ritmo. No hay apuro en el camino espiritual. El Buda no comparaba a sus discípulos. Los observaba florecer a su manera. Algunos comprendían rápido, otros tardaban años. La paciencia en este sentido es respeto por el proceso de la vida. Nadie está atrasado ni adelantado. Todos estamos exactamente donde necesitamos estar para aprender lo que el alma vino a aprender. Cuando aceptamos esto, la ansiedad desaparece y aparece una profunda gratitud por el simple hecho de existir. La paciencia también nos protege del ego. La mente impaciente quiere resultados para alimentar su sentido de logro. He avanzado, soy mejor, estoy más iluminado. Pero el verdadero progreso espiritual no busca reconocimiento. Es silencioso, invisible, humilde. La paciencia disuelve el ego porque nos enseña a esperar sin necesidad de demostrar nada. Esperar sin ansiedad es un acto de fe. Y esa fe no es ciega, es confianza en la ley natural de causa y efecto. Si sembramos con amor y constancia, el fruto llegará cuando tenga que llegar. Esa certeza libera al corazón de la angustia del cuándo. Deja de obsesionarse con los resultados y empieza a disfrutar del proceso. Cada momento de espera consciente es una oportunidad para fortalecer el espíritu. En las pruebas más duras, cuando parece que nada avanza, la paciencia se convierte en nuestra mayor aliada. Es en esos momentos donde se revela su verdadero poder. Cuando la vida nos pone de rodillas, la impaciencia grita, ¿por qué a mí? La paciencia susurra, es parte de tu camino. Esa diferencia de actitud determina si sufrimos inútilmente o si crecemos interiormente. La paciencia nos enseña que incluso el sufrimiento puede ser un maestro. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Y así el dolor se convierte en sabiduría. A medida que cultivamos esta visión, la ansiedad empieza a transformarse en confianza. Ya no sentimos la necesidad de saberlo todo, de tenerlo todo bajo control. Nos volvemos como el viajero que camina por el bosque sin ver el final del camino, pero disfruta de cada paso. Esa es la esencia de la paciencia, disfrutar del trayecto sin obsesionarse con el destino. Cuando logramos eso, el sufrimiento pierde su dominio sobre nosotros. Podemos vivir con alegría incluso en medio de la incertidumbre. La libertad no está al final del camino. Está en cada paso dado con serenidad. Con el tiempo, descubrimos que la paciencia no solo sana la mente, sino que también transforma la energía de la vida. Lo que antes parecía estancamiento, ahora se percibe como preparación. Lo que antes nos desesperaba, ahora nos fortalece. La impaciencia seca el alma, la paciencia la nutre. Donde antes había tensión, ahora hay confianza.
Donde antes había miedo, ahora hay aceptación. Es un cambio sutil, pero profundo. Y ese cambio marca el inicio de una vida libre de ansiedad, libre del tormento del tiempo. Por eso, cuando la impaciencia intente dominarte, recuerda las palabras del Buda. Nada se pierde con la paciencia, pero todo se pierde con la prisa. La paciencia es la tierra donde germina la sabiduría. Es la medicina silenciosa que cura el alma de sus heridas más profundas. Cada vez que eliges esperar en paz, en lugar de reaccionar con miedo, estás sanando tu mente, estás rompiendo la cadena del sufrimiento, estás acercándote a la libertad interior que solo los corazones tranquilos conocen. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y aprender cómo la paciencia puede liberar tu mente del sufrimiento y la ansiedad. La paciencia como forma de sabiduría y poder interior. La paciencia, vista desde la perspectiva del budismo, no es una simple virtud que adorna el carácter humano, sino una expresión profunda de sabiduría. Quien es paciente no es débil ni pasivo, sino alguien que ha comprendido el funcionamiento invisible de la existencia, ha visto la naturaleza del sufrimiento y ha aprendido que la verdadera fuerza no consiste en dominar el mundo exterior, sino en dominar la propia mente. La paciencia es, en este sentido, una manifestación del poder interior más elevado, aquel que surge del equilibrio, del silencio y de la comprensión. Mientras el ego busca controlar el tiempo y los resultados, la sabiduría de la paciencia confía en el orden natural de la vida. No necesita empujar los acontecimientos. Sabe que todo lo que es auténtico florece por sí mismo cuando llega su momento. Cuando observamos las enseñanzas del Buda, vemos que muchas de ellas giran en torno a la comprensión del sufrimiento y de la impermanencia. Todo lo que existe está en movimiento, nada permanece igual. Lo que hoy brilla, mañana puede desvanecerse. Lo que ahora duele, en otro instante puede ser fuente de luz. Quien entiende esta verdad no se aferra al instante, ni se desespera por el futuro. Vive con la serenidad de quien sabe que cada experiencia tiene su tiempo y su propósito. Esta comprensión, que parece tan simple, es en realidad el corazón mismo de la sabiduría, porque la mente ignorante lucha contra el cambio, mientras que la mente sabia fluye con él. La paciencia es entonces la práctica viva de esa sabiduría, es el reconocimiento de que no hay nada que forzar ni apresurar, porque todo se desarrolla según la ley del Dharma, la ley universal del orden y la causa. Ser paciente no significa carecer de deseos o aspiraciones. Significa tener la claridad suficiente para actuar sin ansiedad y para esperar sin desesperación. Significa comprender que cada esfuerzo tiene su fruto, pero que el fruto no puede madurar antes de tiempo. En la naturaleza nadie exige a una flor que se abra más rápido, ni a un árbol que dé frutos antes de la temporada. Todo sigue un ritmo perfecto. De la misma manera, el alma humana tiene sus estaciones, sus ciclos de expansión y de silencio, de aprendizaje y de descanso. Cuando comprendemos esto, dejamos de castigarnos por no estar donde deberíamos. El sabio sabe que el verdadero progreso es invisible, que los procesos más profundos ocurren en silencio, debajo de la superficie. Así como la semilla parece inactiva bajo la tierra, el espíritu también necesita tiempo para germinar antes de brotar en conciencia. El poder interior que nace de la paciencia es inmenso porque transforma la relación del ser humano con el sufrimiento. Mientras la mente común reacciona con frustración ante los obstáculos, la mente paciente los contempla como oportunidades. No busca escapar de ellos, sino entender su propósito. Esta actitud cambia radicalmente la energía con la que enfrentamos la vida.
Cada dificultad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de caer en la queja, la paciencia nos permite decir, esto también tiene algo que enseñarme. Esa simple frase abre la puerta a la sabiduría. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino aprendices del universo. Y en ese aprendizaje constante descubrimos que la vida nunca nos castiga, sino que nos educa. Que la demora, la pérdida o el dolor son parte del proceso que nos lleva a un nivel más profundo de comprensión. El Buda enseñó que la mente impaciente se mueve entre dos extremos, el deseo y el rechazo. Deseamos lo que no tenemos y rechazamos lo que no queremos vivir. En esa oscilación constante perdemos la paz. Pero la mente sabia, cultivada por la paciencia, habita en el punto medio. No se aferra ni huye, observa. Comprende que tanto el placer como el dolor son pasajeros, que nada puede durar para siempre y que resistir esa verdad solo trae sufrimiento. La paciencia, por tanto, no es solo una actitud ética, sino una comprensión filosófica. Es el fruto de haber visto la naturaleza impermanente de todas las cosas. Y quien comprende la impermanencia alcanza una libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarle. Ya no teme el paso del tiempo, ni la espera, ni la pérdida, porque sabe que todo lo que llega lo hace por un motivo, y todo lo que se va también. El poder de la paciencia se revela en los momentos en que la vida parece detenerse, cuando nada avanza, cuando los sueños tardan, cuando el silencio se alarga. Es allí donde se mide la fuerza del espíritu. La mente débil busca escapar, se agita, se desespera. Pero el alma fuerte, guiada por la sabiduría, se aquieta y confía. Sabe que incluso la inactividad tiene un propósito. El universo no se detiene nunca, simplemente se reorganiza. Lo que parece estancamiento desde nuestra mirada limitada puede ser preparación desde una perspectiva más elevada. La paciencia nos da esa visión amplia, nos permite ver más allá del momento y comprender que todo lo que parece lento o difícil es parte de una armonía más grande que aún no alcanzamos a entender. Este entendimiento nos da poder, un poder que no grita, que no impone, sino que permanece firme como una montaña. La impaciencia, por otro lado, es la voz del ego que no confía en la vida. Es el deseo de imponer nuestra voluntad sobre el flujo natural del universo. Es el impulso de querer forzar lo que no está listo. Y en ese intento solo conseguimos dolor. Porque el ego quiere resultados inmediatos, mientras que el alma busca crecimiento. La paciencia es el puente entre ambos. Es la inteligencia espiritual que traduce el deseo en aceptación. No renuncia al esfuerzo, pero tampoco exige control. Entiende que hacer lo mejor posible es suficiente y que lo demás pertenece al misterio. Esta comprensión disuelve la ansiedad, porque nos libera del peso de creer que somos los únicos responsables del desenlace de las cosas. Actuamos, sí, pero sin la obsesión de controlar. Y ese acto libre, desapegado, es en sí mismo una forma de poder interior. Hay una paradoja en la paciencia que solo el sabio comprende. Cuanto más paciente eres, más rápido maduran las cosas. Esto sucede porque la impaciencia crea resistencia y bloquea el flujo de energía, mientras que la paciencia lo permite. Cuando actuamos con calma, nuestras acciones están alineadas con el ritmo natural de la vida. No forzamos, sino que colaboramos. La energía se mueve sin fricción. Por eso muchas veces lo que parecía lejano se acerca cuando dejamos de desesperar. No porque haya magia, sino porque hemos dejado de obstaculizar el proceso con nuestra ansiedad. El poder interior que emana de la paciencia no necesita imponerse, atrae naturalmente los resultados correctos. Es el poder del equilibrio, del orden interno que refleja el orden del universo.
El Buda solía enseñar a sus discípulos que la paciencia no se adquiere de la noche a la mañana, se cultiva. Cada situación que nos pone a prueba es un campo de práctica. La espera, el silencio, la adversidad, las relaciones difíciles, todos son maestros. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, fortalecemos nuestra mente. La paciencia se construye como un músculo espiritual. Cuanto más la ejercitamos, más poderosos nos volvemos, y no poderosos en el sentido mundano de dominar a otros, sino en el sentido más elevado de dominar nuestras propias emociones. Ese dominio es la verdadera libertad. Quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie. No depende del comportamiento ajeno para mantener la paz. No se altera por las circunstancias, porque ha aprendido a gobernar su mundo interior. Esa es la fortaleza del sabio. En la vida cotidiana, el poder de la paciencia se manifiesta en los momentos más simples, cuando un plan se retrasa, cuando alguien nos ofende, cuando las cosas no salen como esperábamos. En cada uno de esos instantes tenemos la opción de reaccionar con ira o de responder con calma. La mente impaciente siente que pierde poder cuando no responde de inmediato. La mente sabia sabe que su poder aumenta en el silencio. Cada vez que elegimos esperar antes de actuar, estamos afirmando nuestro dominio interior. No somos marionetas de las emociones, somos testigos conscientes, y desde esa posición, cualquier decisión que tomemos será más clara, más efectiva y más compasiva. La paciencia, por tanto, no nos aleja de la acción, nos prepara para actuar con precisión. Cuando practicamos la paciencia, empezamos a notar un cambio en nuestra energía. Ya no nos desgastamos tanto, porque dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, el corazón se abre. La serenidad reemplaza la tensión. Este estado interior tiene un impacto directo en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra creatividad. Las personas impacientes viven en modo de supervivencia, siempre corriendo, siempre tensas, siempre esperando el próximo problema. Las personas pacientes viven en modo de presencia. No se apresuran, pero tampoco se detienen. Simplemente avanzan con conciencia. Esa es la diferencia entre vivir y reaccionar. Vivir es fluir con la corriente del río. Reaccionar es intentar detener el río con las manos. Y cuando dejamos de resistir, descubrimos que la vida siempre nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. La sabiduría de la paciencia también nos enseña que todo lo que vale la pena requiere tiempo. El amor verdadero, la paz interior, la comprensión profunda, la compasión, todo eso se cultiva lentamente. En un mundo que glorifica la inmediatez, la paciencia es un acto de rebeldía sagrada. Es decirle al mundo, no tengo prisa, confío en la vida. Y esa confianza tiene un poder magnético, nos vuelve imperturbables frente al caos. Ya no dependemos de las circunstancias para estar bien. Nuestro bienestar nace del interior. Eso es poder. El poder de no ser arrastrado por el ruido del mundo. El poder de permanecer centrado mientras todo a nuestro alrededor cambia. La paciencia es, en este sentido, el poder más silencioso y a la vez el más invencible. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos perdido el rumbo. Nada parece avanzar, los esfuerzos no dan fruto, los sueños parecen lejanos. Es en esos momentos cuando la paciencia se convierte en un faro. Nos recuerda que incluso en la oscuridad hay movimiento, que aunque no lo veamos, algo dentro de nosotros está creciendo. La semilla no puede ver la flor que será, pero sigue empujando la tierra con fe. De la misma manera, nosotros no podemos ver el resultado final de nuestras acciones, pero podemos confiar en que el proceso nos está moldeando. Esa fe paciente es la que transforma la desesperación en serenidad. No necesitamos tener todas las respuestas, basta con seguir caminando con calma. El tiempo
En su sabiduría nos mostrará lo que ahora no comprendemos. La paciencia también nos revela una verdad profunda. La sabiduría no se aprende, se recuerda. No se trata de acumular conocimiento, sino de silenciar el ruido para escuchar la voz interior que ya sabe. Cuando estamos impacientes, esa voz se pierde entre los gritos de la mente. Cuando estamos pacientes, el alma puede hablar. Y lo que dice no son palabras, sino intuiciones, comprensiones sutiles que solo aparecen cuando hay silencio interior. Por eso, la paciencia no es solo una virtud moral, es una puerta hacia la iluminación. A través de ella, accedemos a niveles más profundos de conciencia, donde ya no hay lucha entre el querer y el ser. Solo hay presencia, aceptación y paz. El verdadero poder interior no es el que mueve montañas, sino el que permanece inmóvil ante la tormenta. Esa inmovilidad no es rigidez, sino estabilidad. Es la calma del sabio que ha entendido que ninguna tormenta dura para siempre. La paciencia nos enseña a esperar sin perder la fe, a actuar sin perder la calma y a confiar sin perder la claridad. Y cuando alcanzamos ese equilibrio, descubrimos que no hay nada más fuerte que la serenidad, porque la serenidad no se puede romper, solo se puede olvidar. Y cuando la recordamos, todo el sufrimiento pierde su poder. En última instancia, la paciencia como forma de sabiduría y poder interior nos devuelve a la esencia de la enseñanza budista, la liberación del sufrimiento a través del entendimiento. No se trata de huir del dolor, sino de comprenderlo. No se trata de escapar de la espera, sino de habitarla con conciencia. La paciencia es la práctica que transforma la mente ordinaria en mente despierta. Es la alquimia que convierte el dolor en conocimiento, la pérdida en crecimiento, la demora en madurez. Cada vez que elegimos la paciencia, elegimos la libertad. Y esa libertad no depende del tiempo ni de las circunstancias, porque nace del interior. Quien cultiva la paciencia se convierte en dueño de sí mismo. Ya no se deja arrastrar por la ira, la frustración o la desesperanza. Sabe que todo pasa y que lo único que permanece es la conciencia que observa. Esa conciencia, silenciosa e infinita, es el verdadero poder que el Buda quiso enseñar. Cuando la reconocemos, la impaciencia desaparece. Ya no hay nada que esperar, porque todo ya está sucediendo en su tiempo perfecto. Entonces, entendemos que la paciencia no era solo una práctica, era la llave de la libertad. Si este mensaje te inspiró, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y descubrir cómo la paciencia puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría y poder interior. El silencio de la paciencia. ¿Cómo encontrar la paz en medio del caos? En el corazón del budismo hay una verdad silenciosa que no se enseña con palabras, sino con presencia. Esa verdad es que la paz no se encuentra en la ausencia de ruido o de problemas, sino en la capacidad de permanecer inmóvil en medio de ellos. La paciencia es la flor que crece en ese silencio interior, el espacio donde aprendemos a observar la vida sin resistirla. Mientras el mundo se agita, el alma paciente escucha. Escucha el flujo de las cosas, el murmullo del tiempo, la respiración de la existencia. Allí, en el centro del caos, la mente entrenada en la paciencia encuentra la calma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ella ha aprendido a no dejarse arrastrar por él. Ese es el verdadero milagro del silencio. No elimina el ruido, lo trasciende. El silencio y la paciencia están profundamente unidos, porque ambos requieren desapego. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es el cese del deseo de imponer nuestra voz al ritmo de la vida. La paciencia no es solo la espera, es el fin de la urgencia de forzar los acontecimientos. En el fondo, ambas virtudes nos enseñan lo mismo,
a confiar en que la vida sabe lo que hace, a confiar en que cada instante tiene su propósito, incluso los que parecen vacíos o caóticos. Esta confianza no nace de la fe ciega, sino de la observación profunda. Quien ha visto cómo todo cambia, cómo incluso la tormenta más violenta termina cediendo al amanecer, sabe que no hay razón para desesperar. Todo lo que surge, desaparece. Todo lo que se mueve, descansa. Todo lo que duele, enseña. Y cuando comprendemos eso, la mente descansa en el silencio. Vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto incómodo. La gente teme el silencio porque teme encontrarse a sí misma. El ruido externo se ha convertido en una distracción constante que nos impide escuchar el murmullo del alma. Pero el camino de Buda es el camino del silencio, no el silencio vacío, sino el silencio lleno de comprensión. En la quietud del corazón, la vida se revela tal como es, cambiante, imperfecta, pero profundamente sabia. La paciencia es la forma práctica de ese silencio. Cuando aprendemos a esperar sin agitación, estamos aprendiendo a escuchar el lenguaje de la existencia. Y ese lenguaje no se pronuncia con palabras, sino con acontecimientos, con pausas, con intervalos. Todo lo que ocurre, incluso lo que llamamos nada, tiene significado. Encontrar paz en medio del caos no significa escapar de la vida, sino transformarla desde adentro. El caos no es un error, es parte del orden mayor que no alcanzamos a ver. El universo se renueva a través del movimiento, del cambio, del aparente desorden. La mente impaciente interpreta el caos como amenaza porque busca estabilidad absoluta. Pero la mente sabia lo acepta como parte del equilibrio dinámico del cosmos. La paciencia, entonces, no es una defensa contra el caos, sino una forma de integrarse en él sin perder el centro. Es permanecer como el ojo tranquilo del huracán, donde nada se mueve aunque todo gire alrededor. Esa quietud no es indiferencia, es conciencia pura, es la presencia que observa sin juzgar, que siente sin aferrarse, que ama sin exigir. En ese estado, la vida puede desplegarse libremente y nosotros con ella. El silencio de la paciencia se cultiva con práctica. No se trata de obligar la mente a callar, sino de observar sus ruidos hasta que se disuelvan por sí solos. En la meditación, por ejemplo, uno se sienta y observa la respiración. Pronto surgen pensamientos, recuerdos, preocupaciones. La mente se impacienta, pero en lugar de luchar contra ellos, el meditador los observa con calma. No los rechaza ni los sigue, solo los ve pasar como nubes en el cielo. Poco a poco, el ruido mental pierde fuerza. Entonces aparece un silencio diferente, no forzado, sino natural. Ese silencio es el espacio donde florece la paciencia. No es un silencio de vacío, sino de plenitud. Allí comprendemos que la paz no necesita ser creada. Ya estaba allí, solo cubierta por la tormenta de nuestros pensamientos. La paciencia también se expresa en el arte de escuchar. En nuestra cultura, todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar. Escuchar con paciencia es un acto de amor, es permitir que el otro sea, sin interrumpirlo, sin juzgarlo, sin querer corregirlo, es abrir espacio en el corazón para que la vida del otro resuene en la nuestra. Esta escucha profunda no solo transforma las relaciones humanas, sino que también nos enseña a escuchar la voz de la existencia. El Buda enseñaba que quien sabe escuchar puede comprender sin necesidad de palabras. En el silencio paciente de la escucha desaparece la separación entre el yo y el otro. Surge la compasión, y la compasión, en su esencia, no es más que paciencia amorosa aplicada a la vida. La impaciencia, en cambio, rompe el silencio interior. Nos hace hablar cuando deberíamos callar, actuar cuando deberíamos esperar, decidir cuando deberíamos observar. La impaciencia nace del miedo a perder el control, pero el control
es una ilusión. Nada está realmente bajo nuestro dominio, ni el tiempo, ni los demás, ni el futuro. Solo podemos gobernar la actitud con la que enfrentamos la vida. La paciencia es precisamente ese gobierno interior. Cuando aprendemos a esperar, no estamos renunciando a la acción, estamos renunciando al miedo, y cuando el miedo se disuelve, aparece la libertad. Entonces el silencio deja de ser incómodo y se convierte en un refugio. Descubrimos que no necesitamos escapar del ruido, porque el silencio ya habita dentro de nosotros. Encontrar la paz en medio del caos también significa aceptar que la vida no siempre será armoniosa. Habrá conflictos, pérdidas, decepciones, pero cada una de esas experiencias contiene una enseñanza escondida. La paciencia nos permite verla. Sin paciencia, reaccionamos y cerramos la puerta al aprendizaje. Con paciencia, observamos y dejamos que la sabiduría emerja sola. La vida siempre está tratando de enseñarnos algo, pero solo quien está en silencio puede escuchar. Las pruebas no llegan para castigarnos, sino para mostrarnos dónde aún no hemos aprendido a confiar. Y cuando finalmente aprendemos, la tormenta se disipa por sí misma. La paz no llega de afuera, brota del entendimiento interior. El silencio de la paciencia no significa ausencia de acción, sino acción consciente. Significa actuar desde la calma, no desde la urgencia. En el caos, el impaciente se precipita, el sabio espera el momento correcto. Esa espera no es inactividad, es preparación. Es como el arquero que no dispara hasta que la mente y el cuerpo están alineados. Cuando actúa, su movimiento es preciso y certero. Así también ocurre en la vida. Cuando actuamos desde la paciencia, nuestras decisiones son más sabias, más puras, más efectivas. No gastamos energía innecesaria, no herimos a los demás, no creamos más sufrimiento. El silencio nos da claridad, y la claridad guía la acción justa. El Buda llamaba a esto acción correcta. No demasiado pronto, no demasiado tarde, no demasiado fuerte, no demasiado débil. La acción que nace de la paciencia es la que está en armonía con el momento presente. El silencio interior también transforma la percepción del tiempo. Para la mente impaciente, el tiempo es enemigo. Es algo que se escapa, que se pierde, que nos recuerda todo lo que aún no tenemos. Pero para la mente paciente, el tiempo es aliado. Es un maestro que enseña a cada paso, que revela verdades a su ritmo. Cuando aprendemos a estar en silencio, el tiempo deja de correr. Cada momento se vuelve eterno. No necesitamos más ni menos. Lo que hay es suficiente. Esa sensación de plenitud es el verdadero sabor de la paz. No proviene de tenerlo todo, sino de no necesitar nada. Es el gozo sereno de quien ha comprendido que la vida está completa tal como es. La paciencia también nos ayuda a atravesar los momentos de incertidumbre, esos en los que no sabemos qué hacer ni hacia dónde ir. La mente impaciente busca respuestas inmediatas, pero las respuestas verdaderas necesitan espacio para madurar. Cuando forzamos una decisión, actuamos desde el miedo, y el miedo nunca elige sabiamente. En cambio, cuando aprendemos a quedarnos en el silencio, algo dentro de nosotros empieza a ordenar el caos. La intuición despierta. No llega con ruido ni con lógica, sino con calma. Una certeza suave aparece en el corazón y de pronto sabemos qué hacer sin saber cómo lo sabemos. Esa es la voz de la sabiduría interior, que solo se escucha en el silencio de la paciencia. Por eso, los grandes maestros espirituales siempre enseñaron la quietud antes que la acción, porque solo una mente en calma puede ver el camino con claridad. El caos externo no tiene poder sobre quien ha cultivado la paciencia. Puede haber ruido, injusticia, confusión, pero el corazón permanece sereno, no porque no sienta, sino porque sabe.
sabe que todo pasa, que todo se equilibra, que nada es permanente. Esa certeza no se aprende en los libros, se experimenta en la práctica. Cada vez que atravesamos una tormenta sin perder el centro, la fe en la vida se fortalece. Cada vez que esperamos sin desesperar, nuestra alma crece. Cada vez que callamos cuando el ego quiere gritar, la sabiduría se expande. Así, poco a poco, el silencio se convierte en nuestro hogar. Ya no necesitamos huir del mundo, porque la paz viaja con nosotros. El silencio de la paciencia también nos enseña a convivir con el dolor sin huir de él. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, aprendemos a preguntar, ¿qué me está mostrando esto? El dolor no es un castigo, es una forma de despertar. La paciencia nos da el coraje de permanecer presentes ante el sufrimiento sin negarlo. Lo observamos, lo sentimos, lo comprendemos y entonces se transforma. Lo que antes era herida se convierte en comprensión. Lo que antes era pérdida se convierte en libertad. Así es como la paciencia cura, no eliminando el dolor, sino transformando nuestra relación con él. Cuando dejamos de resistir, el sufrimiento se disuelve y lo que queda es la paz. La vida no pide que seamos perfectos, sino conscientes, y la paciencia es el camino de la consciencia. Cada vez que elegimos el silencio en lugar del juicio, cada vez que esperamos en lugar de forzar, estamos recordando nuestra naturaleza espiritual. Somos parte de un orden mayor que no necesita nuestra intervención para funcionar. Cuando confiamos en él, todo se acomoda. Lo que antes parecía caos se revela como armonía. Lo que antes parecía injusticia se muestra como enseñanza. Lo que antes parecía demora se convierte en protección. La paciencia nos permite ver la perfección oculta detrás del aparente desorden. Y cuando la vemos, la paz llega sin esfuerzo. A medida que el silencio interior crece, la vida exterior también cambia. Nuestras palabras se vuelven más suaves, nuestras acciones más precisas, nuestras relaciones más sinceras. Dejamos de reaccionar y empezamos a responder. Dejamos de exigir y empezamos a comprender. Dejamos de correr y empezamos a caminar. El mundo sigue siendo el mismo, pero nosotros ya no lo percibimos igual. Esa es la transformación más profunda que la paciencia ofrece. No cambia lo que está afuera, cambia la mirada. Y cuando cambia la mirada, todo cambia. El silencio no es un refugio para escapar del mundo, sino un templo para habitarlo con plenitud. La paciencia es la puerta de ese templo. Cuando la atravesamos, la vida cotidiana se convierte en meditación. No necesitamos aislarnos ni abandonar nuestras responsabilidades. Podemos estar en medio del tráfico, del trabajo, del ruido, y aún así permanecer en paz. Porque la paz no depende del entorno, sino de la mente que lo interpreta. Una mente paciente ve belleza incluso en el caos. Ve sabiduría en la lentitud. Ve amor en la espera. Y al hacerlo, transforma el mundo sin decir una palabra. El Buda decía que el silencio es el lenguaje del sabio, no porque no haya nada que decir, sino porque las palabras ya no son necesarias. Quien ha comprendido la vida no necesita explicarla, la vive. Cada respiración, cada mirada, cada gesto se convierte en enseñanza. Esa es la paciencia en su forma más elevada. La serenidad del ser que ha dejado de luchar con el tiempo. Ya no hay prisa, ya no hay miedo, ya no hay resistencia, solo hay presencia. Y en esa presencia todo el universo se ordena. El caos seguirá existiendo, porque forma parte del movimiento de la vida. Pero el que ha cultivado el silencio de la paciencia ya no se pierde en él. Su corazón es como un lago en calma que refleja las estrellas, incluso cuando el viento sopla. Esa calma no se logra de un día para otro, se construye con práctica, con amor, con humildad.
pero una vez alcanzada, nada puede destruirla. Es la paz que no depende de nada, la libertad que no necesita condiciones. Es la paz de Buda, la paz que habita en todo ser, que ha aprendido a esperar con confianza. Por eso, cuando la vida parezca caótica, recuerda, el silencio es tu refugio, la paciencia es tu fuerza y la fe en el tiempo es tu guía. Todo pasa, todo cambia, todo enseña. Y en medio de ese flujo infinito hay un punto inmóvil, tu conciencia. Allí está la verdadera paz, allí está la libertad. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y aprender a encontrar el silencio y la paz interior incluso en medio del caos. La libertad interior, el fruto sagrado de la paciencia. Cuando la paciencia ha sido plenamente comprendida y vivida, su fruto más precioso florece silenciosamente en el alma, la libertad interior. Una libertad que no depende de circunstancias externas, de tiempos propicios ni de condiciones favorables. Es una libertad que surge del entendimiento profundo de la vida y de la aceptación total del momento presente. Es el estado en el que la mente ya no lucha contra lo que es, y el corazón deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Esa libertad no es una idea ni una meta futura. Es una experiencia viva que nace en el mismo instante en que dejamos de resistir y comenzamos a confiar. Quien ha cultivado la paciencia ha dejado de ser esclavo de sus impulsos, de sus miedos y de sus deseos. Ha aprendido a observarlos sin dejarse dominar por ellos. En esa observación silenciosa, en esa calma profunda, la mente encuentra su verdadera naturaleza, abierta, luminosa, libre. El Buda enseñó que la causa principal del sufrimiento es el apego, y el apego no es otra cosa que la impaciencia del ego. Queremos retener lo placentero, rechazar lo doloroso, acelerar lo que tarda, detener lo que cambia. Vivimos persiguiendo el control de una existencia que no puede ser controlada. Pero cuando comprendemos, a través de la práctica, que todo es impermanente y que el intento de aferrarse solo genera dolor, algo dentro de nosotros se suelta. Esa rendición no es derrota, es iluminación. Comprendemos que la verdadera libertad no consiste en tener poder sobre las cosas, sino en ya no necesitar tenerlo. El paciente no es quien espera sin hacer nada, sino quien actúa sin aferrarse al resultado. Es libre porque no depende de los frutos de su acción para sentirse en paz. Su bienestar no está atado al éxito ni al fracaso, porque ha entendido que ambos son transitorios. Esta comprensión transforma radicalmente la forma de vivir. La paciencia nos enseña que la libertad interior no se conquista luchando, sino comprendiendo. Mientras más peleamos contra la realidad, más nos encadenamos a ella. Mientras más exigimos que la vida obedezca a nuestros deseos, más nos volvemos prisioneros de la frustración. Pero cuando soltamos esa lucha y comenzamos a fluir con el ritmo natural de las cosas, el peso se disuelve. El alma respira. La libertad no llega como una conquista heroica, sino como una revelación tranquila. De pronto nos damos cuenta de que la prisión nunca estuvo afuera, sino en la mente que no aceptaba. La impaciencia era la cadena, la comprensión, la llave, y al girar esa llave, nos encontramos con un espacio vasto y sereno dentro de nosotros mismos, donde todo está bien, incluso lo que no entendemos, incluso lo que duele. Ese es el santuario de la libertad interior. Una mente libre es una mente paciente, porque ya no teme esperar. Sabe que cada cosa tiene su tiempo y que la impaciencia no acelera nada, solo oscurece la visión. La paciencia, por el contrario, aclara el camino, ilumina la mente y nos permite ver las cosas tal como son. En esa claridad, el alma deja de correr detrás de ilusiones.
Ya no necesita buscar afuera la felicidad, porque ha descubierto que la felicidad verdadera es la paz con el presente. La impaciencia nos arrastra hacia el futuro, la paciencia nos devuelve al ahora, y el ahora es el único lugar donde existe la libertad. Todo lo demás es sueño o memoria. El que aprende a vivir completamente presente, sin huir del instante ni desear otro, ha alcanzado la libertad más alta que un ser humano puede conocer. Esa libertad interior no significa indiferencia ni frialdad. Por el contrario, quien es verdaderamente libre ama más profundamente, porque su amor no está contaminado por el miedo ni por la necesidad de poseer. Ama porque comprende, y al comprender, su amor no esclaviza, sino que libera. Esa es también una manifestación de la paciencia de amar sin esperar, de dar sin exigir, de acompañar sin querer cambiar al otro. En ese tipo de amor hay una paz que trasciende cualquier emoción pasajera. Es un amor silencioso, fuerte y compasivo, que ve la divinidad en cada ser y no se impacienta ante sus errores. El sabio sabe que todos los seres están en proceso, que cada uno tiene su ritmo de evolución y que presionar o juzgar solo genera sufrimiento. Así, la paciencia se convierte en compasión y la compasión en libertad. La mente impaciente, en cambio, vive esclava de los deseos, desea ser reconocida, desea tener más, desea controlar, desea entenderlo todo. Cada deseo se convierte en una cadena. La libertad interior comienza cuando observamos esos deseos sin dejarnos arrastrar por ellos. No se trata de reprimirlos, sino de verlos con claridad y dejar que se disuelvan. Cuando el deseo se calma, la mente se abre como un cielo despejado después de la tormenta. En ese espacio abierto, la vida fluye sin obstáculos. Descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos, que lo esencial siempre estuvo aquí: la respiración, la conciencia, la presencia. Esa simplicidad es la base de la libertad. El que se contenta con lo que tiene, el que acepta lo que llega y suelta lo que se va, ha alcanzado una grandeza que ninguna riqueza puede igualar. Es el poder del alma que no depende de nada. La paciencia nos lleva inevitablemente al desapego, y el desapego es la raíz de la libertad. Desapegarse no significa abandonar ni rechazar la vida, sino vivirla plenamente sin aferrarse. Es disfrutar de las cosas sin miedo a perderlas, es amar sabiendo que todo es prestado. Es trabajar con esfuerzo, sin convertir el resultado en una obsesión. Es aceptar la impermanencia como parte del orden divino. El desapego es, en realidad, la forma más pura de amor, porque permite que todo sea lo que es, sin condiciones. La impaciencia, en cambio, quiere controlar, quiere fijar lo que por naturaleza cambia. Por eso sufre. La paciencia libera porque permite que la vida respire, permite que los ríos fluyan, que las flores se marchiten, que las estaciones pasen. En esa aceptación encontramos una serenidad que no depende del movimiento del mundo. El Buda enseñó que la mente humana es como un mono inquieto, saltando de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo. La práctica de la paciencia es el arte de calmar ese mono interior, no mediante la represión, sino mediante la observación. Cuando la mente aprende a observarse a sí misma, empieza a comprender sus propios mecanismos. Comprende cómo el deseo surge, cómo la ira se enciende, cómo el miedo crece. Y al comprender, se libera. La paciencia nos da el espacio necesario para mirar sin reaccionar. Ese espacio es la cuna de la libertad. Cada vez que elegimos no reaccionar de inmediato, estamos reafirmando nuestra soberanía interior. Estamos recordando que no somos esclavos de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Esa conciencia es la esencia misma de la iluminación.
La libertad interior también se manifiesta en la capacidad de aceptar la incertidumbre. La mente impaciente busca certezas, garantías, caminos claros, pero la vida no ofrece mapas exactos. Caminar es descubrir. La paciencia nos enseña a vivir con confianza en medio de lo desconocido, a dar el siguiente paso sin ver el camino completo. Esa fe no es ingenuidad, es sabiduría. Es saber que, aunque no sepamos a dónde nos llevará el camino, podemos confiar en el proceso, que cada experiencia, incluso las más difíciles, forman parte del crecimiento del alma. Cuando comprendemos esto, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en una aventura. Entonces, ya no necesitamos tener todo bajo control. Nos entregamos al fluir de la existencia, y esa entrega es libertad. El poder de esta libertad es silencioso, pero transformador. Una persona libre no necesita imponerse, no necesita convencer, no necesita competir. Su sola presencia transmite paz. Porque donde hay libertad, no hay miedo, y donde no hay miedo, todo florece. La paciencia, al eliminar la ansiedad y el apego, disuelve el miedo raíz. El miedo a perder, a fallar, a sufrir. Cuando ese miedo desaparece, nada puede esclavizarnos. Ni las opiniones ajenas, ni los cambios del destino, ni las sombras del pasado. Somos como el cielo que permanece inmutable mientras las nubes van y vienen. El Buda decía que el sabio vive en el mundo sin ser del mundo. Participa de la vida, pero no se aferra a ella. Actúa, pero no se ata al fruto de sus actos. Ama, pero no se pierde en el amor. Ese es el estado de la libertad interior, el fruto sagrado de la paciencia. Con la libertad interior también llega la comprensión profunda del tiempo. Ya no hay prisa, porque todo ocurre cuando debe. Ya no hay impaciencia, porque comprendemos que nada se retrasa realmente. Todo llega exactamente en el momento justo, ni antes ni después. Este entendimiento transforma la manera en que vivimos. La ansiedad desaparece, la mente descansa, el corazón confía. Incluso los momentos de espera se vuelven sagrados, porque entendemos que la espera también es parte del camino. Aprendemos a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Cada día, cada respiración, cada experiencia se convierte en una oportunidad de despertar. La paciencia nos ha enseñado que la vida no se trata de llegar, sino de estar. Estar presentes, estar conscientes, estar en paz. Esa es la esencia de la libertad. La libertad interior también implica reconciliación con el pasado. Mientras haya resentimiento o culpa, no hay verdadera libertad. La paciencia nos enseña a mirar el pasado con comprensión, no con juicio, a entender que todo lo que ocurrió fue necesario para que hoy seamos quienes somos, que incluso los errores, las caídas y los dolores fueron parte del proceso. Cuando aceptamos esto, dejamos de vivir encadenados a lo que ya fue. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es una expresión suprema de paciencia, porque perdonar no es olvidar de inmediato, sino permitir que el tiempo cure lo que el corazón aún no puede soltar. Esa paciencia amorosa con nosotros mismos es la que abre las puertas de la liberación. El alma que se perdona se vuelve ligera, y en esa ligereza vuela. La libertad también se manifiesta en la forma en que enfrentamos el sufrimiento presente. Cuando algo nos duele, la mente quiere escapar. Pero el que ha cultivado la paciencia sabe permanecer. Sabe que el dolor, cuando se observa con calma, se transforma en sabiduría. Cada lágrima contiene una enseñanza, cada pérdida un nuevo comienzo. La paciencia convierte el sufrimiento en maestro. Y el alma libre aprende de todo, del gozo, del fracaso, del silencio, del caos. Ya no hay experiencias buenas o malas, todas son valiosas. Esa ecuanimidad es la cima de la libertad. No porque no sintamos, sino porque ya no nos perdemos en lo que sentimos.
Sentimos plenamente, pero desde la conciencia. Esa es la diferencia entre el que sufre dormido y el que sufre despierto. El primero se hunde en su dolor, el segundo lo ilumina. La libertad interior también significa libertad del tiempo psicológico. La mente impaciente vive en el futuro, temiendo o deseando. La mente culpable vive en el pasado, reviviendo lo que no puede cambiar. Pero la mente libre vive en el presente, no porque ignore lo demás, sino porque ha entendido que solo aquí puede actuar, amar, respirar. Cada vez que regresamos al presente, nos liberamos. Cada respiración consciente es un acto de emancipación. Cada pausa en la que soltamos la urgencia es una afirmación de poder interior. La paciencia nos ancla en ese ahora eterno, donde la vida siempre sucede y donde nada falta. Allí no hay ansiedad, ni miedo, ni soledad. Solo hay ser, ese estado de ser, sin exigencias, sin resistencias, es la libertad misma. Esa libertad no puede ser otorgada por nadie ni arrebatada por nada. No depende de un lugar, de una persona, ni siquiera de un logro espiritual. Está en ti, en cada instante en que eliges la calma sobre la reacción, la confianza sobre el control, la comprensión sobre la resistencia. Está en cada respiración que tomas conscientemente, en cada silencio que aceptas sin temor, en cada demora que abrazas con serenidad. La paciencia es la práctica, la libertad su fruto. Y ese fruto no se marchita, porque no pertenece al tiempo. Es la naturaleza eterna de la conciencia despierta. Al alcanzar este estado, comprendemos que la libertad interior no significa huir del mundo, sino vivirlo con el corazón libre. Participar de sus alegrías y sus dolores sin perder la paz. Ser parte del flujo de la vida sin ser arrastrado por él. Amar sin miedo, trabajar sin ansiedad, esperar sin sufrimiento. Esa es la vida iluminada, la vida en equilibrio, la vida que el Buda mostró con su ejemplo. Y aunque pueda parecer una meta lejana, cada instante de paciencia nos acerca a ella. Cada vez que elegimos la calma en lugar de la prisa, la aceptación en lugar de la queja, la comprensión en lugar del juicio, estamos viviendo ya en libertad. Así termina el camino que comenzó con la simple práctica de esperar en silencio. La paciencia, que parecía al principio una virtud pequeña, se revela como una puerta inmensa hacia la sabiduría. A través de ella aprendemos a confiar, a soltar, a observar, a amar. Y en ese aprendizaje nos damos cuenta de que la libertad no era un destino que debíamos alcanzar, sino un estado que siempre nos perteneció. Solo había que quitar las capas de impaciencia, miedo y deseo para descubrirlo. La paciencia no nos da la libertad, nos recuerda que nunca la perdimos. Cuando el alma ha comprendido esto, vive ligera, sin cadenas. Ya no se apura, ya no se queja, ya no teme. Camina con serenidad, habla con compasión, actúa con claridad, y en cada paso deja una huella de paz. Esa es la enseñanza final del Buda, que la libertad no está al final del camino, sino en la forma en que caminamos. Si caminamos con paciencia, ya somos libres. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría eterna de Buda y aprender a vivir desde la libertad interior que nace del silencio y de la paciencia.